Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hace poco empezamos a hacer una pequeña revisión de autores del Caribe y hoy nos vamos a la isla de Cuba, donde hay una gran tradición literaria y uno de los escritores que actualmente más reconocimiento tiene a nivel mundial, al menos de los que se dedican al relato breve, es Pedro Juan Gutiérrez. Pedro Juan Gutiérrez nació en 1950 en Matanzas y desde muy pequeño se dedicó a escribir cómics de forma artesanal. Con 18 años obtuvo una beca para poder estudiar Bellas Artes, pero que tuvo que interrumpir por cumplir con el servicio militar obligatorio, que en Cuba es de 2 años. Así que finalmente, cuando termina el servicio militar obligatorio, entra en la Universidad de La Habana para estudiar periodismo, que es de lo que se licencia. Comienza a trabajar como periodista en varios periódicos, en revistas, en agencias de noticias, en canales de televisión incluso, y en 1990 inicia su carrera literaria con el libro de relatos Polizón a bordo. A partir de entonces su obra literaria es muy extensa, tiene alrededor de una decena de novelas, una decena de libros de relatos, también bastantes poemarios, libros de ensayos, muchos libros periodísticos que componen de sus crónicas, de sus entrevistas. Incluso en la década de los 90 obtiene el Premio Nacional de Periodismo en Cuba gracias a un libro titulado Crónicas de México, en la que hace unos reportajes sobre sus viajes mexicanos. Él recorre bastante mundo y realiza muchas crónicas sobre sus viajes. Pero volviendo a su obra narrativa, él digamos que se mueve con bastante fluidez entre el cuento y la novela. Incluso su obra más reconocida, Trilogía Sucia de La Habana, que se compone de 3 libros, son libros que están un poco ahí en el límite, en el híbrido entre el cuento y la novela. Pues bien, este último libro que se ha publicado, al menos aquí en España, 2023, titulado Mecánica Popular, sí que es claramente un libro de relatos en el que trabaja una serie de recuerdos de la Habana antigua, digamos, de la Habana de su infancia y juventud. Y quiero leeros de este libro el que es titulado El glamour y el asombro. Carlitos tocó el timbre una sola vez y esperó. La tía Lilian, ya mayor, camina despacio y le lleva su tiempo llegar a la puerta, comprobar por la mirilla y abrir. Sonriendo se dieron un abrazo y un beso. Carlitos vestido con el uniforme verde olivo del ejército. En la manga de la camisa tenía el distintivo de recluta del servicio militar obligatorio, que consistía en el escudo de armas de los zapadores e ingenieros militares. Entraron a la sala y él puso sobre la mesita de centros unos libros que había comprado minutos antes en una librería cercana. A sangre fría, de Truman Capote, Entierren mi corazón en Wounded Knee, de Dee Brown, Para leer al pato Donald, de Ariel Dorfman y Armand Matelart, y El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels. Lillian, de un vistazo rápido, se enteró de los títulos de los libros. Conservaba su agilidad mental de profesora universitaria. Hacía calor y Carlitos sudaba. Hijo, es que ese uniforme es muy grueso. ¿Quieres agua? Sí, tía, gracias. Lillian conectó un ventilador, lo puso en dirección a Carlitos y fue a la cocina. Él miró detenidamente las paredes vacías. Hacía casi 6 meses o más que no visitaba a su tía. En pocos años había vendido todo. Los muebles de lujo, las lámparas, las cortinas, las alfombras, los marcos de plata, los jarrones y las figuras de porcelana, los cojines. Todo cambió. Carlitos la visitaba una vez al año o poco menos, y en cada ocasión, sin hacer comentarios, observaba los cambios hacia la decadencia. De un hermoso apartamento de lujo, inmaculado, pequeño burgués, siempre con flores frescas en los jarrones, hasta ese lugar casi vacío, fantasmal, donde apenas quedaban los sillones de hierro de la terraza y unas pocas sillas incómodas, y las paredes con marcas de los cuadros antiguos que fueron vendidos, todo impregnado de polvo acumulado y un definitivo aire de derrota. Era evidente que Lilian a su edad no podía limpiar con frecuencia, y ya no había servidumbre, ya no existía ese oficio. Prostitutas y criadas domésticas se habían emancipado de sus explotadores burgueses. Zoraida ahora era taxista, en una flotilla de taxis a la que llamaban las violeteras. En una esquina se conservaba un librero atestado con más de 100 libros de arte. Lilian fue profesora de dibujo y pintura. En realidad el tío de Carlitos era Francisco, esposa de Lilian, y ella era su tía política. Carlitos y su familia vivían en un pueblo costero pequeño cerca de la playa de Varadero. Su padre era pescador, toda la familia. Desde siempre fueron pescadores. Algunos eran campesinos en las cercanías del pueblecito. Francisco y Lilian los visitaban con frecuencia y pasaban el día muy bien. Francisco era rico.
el único rico en la familia. Nadie sabía los detalles de la historia. Cuando era muy joven, Francisco se fue de la casa. Les dijo a sus padres que no quería ser pobre, ni pescador, ni campesino, ni vivir en aquel caserío. Dijo, nací aquí por equivocación, y se marchó para La Habana. Tenía 16 años. Pensaron que era una rabieta pasajera y que regresaría en unos días. No supieron de él durante 20 años. Nunca escribió y creían que había muerto. Un buen día regresó sorpresivamente, tan alegre, simpático y comunicativo como siempre. Se comportó como si se hubiera marchado la semana anterior. Contó historias inconexas y fragmentadas sobre los años que vivió en los Estados Unidos, los años en Argentina, los años en Venezuela y cómo ahora era el dueño de una agencia de venta y alquiler de automóviles en La Habana, de la principal marca de autos y camiones del mundo. Había cambiado por completo. Ahora usaba abigarrados pañuelos de seda al cuello, siempre con un blazer de sport y una pipa en la mano, limpia y vacía. No fumaba. Carlitos era un niño curioso y un día le preguntó, «Tío, si tú no fumas, ¿para qué usas la cachimba?» Y él, sonriente y amable, «Para señalar, y se dice pipa», al tiempo que hacía el gesto, como si señalara en un mapa con la pipa como puntero. Y sonriendo más le dijo, «Es muy british, Carlitos». Francisco además iba acompañado por su esposa, Lilian, una mujer exquisita profesora en la Universidad de La Habana y descendiente de una familia rica de ganaderos de Camagüey y judíos europeos, los Gancedo Abramovich. En la primera visita dejaron algunas tarjetas de presentación porque allí aparecía el teléfono particular. Un gesto inútil porque en aquel caserío no había ni un teléfono público. En una tarjeta ponía Doctora Lilian Gancedo Abramovich de Fernández y en la otra Licenciado Francisco Fernández de Agua Alta, concesionario exclusivo en Cuba, International Ford Motor Company, y los teléfonos de la oficina. Las tarjetas se quedaron por allí. Nadie en la familia había tocado jamás un teléfono. Carlitos las guardó entre sus libretas de la escuela, y además fue el único que pensó que aquello de Agua Alta se lo había inventado el tío, como si fuera un título nobiliario, conde de Agua Alta, marqués de Agua Alta. El tío era simpático y le caía bien. Su padre dijo, sonriendo, «Este hermano mío siempre fue mentiroso, jodedor y tramposo, pero se divierte inventando sus cuentos». Carlitos ya tenía 8 años cuando Francisco y Lilian lo invitaron a pasar una semana con ellos en La Habana. Fue deslumbrante entrar en aquel apartamento de lujo, con un cuarto y baño para él solo. Se quedaba toda la mañana con Zoraida, la criada, que se dedicaba a pulir la platería y los bronces, limpiar los baños y pasar la aspiradora, a la vez que arreglaba las flores y colocaba difusores de fragancias de lavanda en los puntos estratégicos para que el olor a limpio refrescara la casa. Mientras la cocinera, una señora negra, gruesa, que nunca salía de la cocina, preparaba el almuerzo, Zoraida, blanca, con un uniforme impecable y una presencia física estupenda, pero no provocativa ni vulgar, era quien servía a los señores, en silencio, con elegancia y buen gusto. En su casa Carlitos comía con una cuchara. Aquí le enseñaron de un modo discreto, sin imposiciones, a usar tenedor y cuchillo, la servilleta, la copa de agua. El menú también era distinto, mucho más americano, cereales con leche en el desayuno, frutas, ensaladas con camarones, pescado al horno, poco arroz y frijoles y carne de cerdo, más manzanas, maíz, jamón dulce de Virginia y cosas así que compraba Zoraida en un supermercado Minimax cercano. Es decir, una tienda importadora de alimentos americanos. Casi nunca comían alimentos españoles de las bodegas comunes y corrientes. Las visitas de Carlitos se repitieron porque el tío Francisco y Lilian lo traían con frecuencia y hacían lo posible por ampliar el mundo del niño. Además del Coney Island y el zoológico, Lilian lo llevó a ver detenidamente la colección cubana en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ella le explicaba algo sobre cada cuadro, cada pintor, cada escuela o movimiento. Y siempre le insistía, pocos países latinoamericanos tienen una historia tan importante de creadores de primera línea. Tenemos que sentirnos orgullosos. Pero Carlitos siempre regresaba a la primera sala. Le fascinaban unos cuadros pequeños, dibujados con rusticidad total sobre unos trozos de cuero. Eran unos mapas toscos y solo aproximados de la isla de Cuba. La etiqueta decía, mapa pintado por un marinero, siglo XVI. La tía no se explicaba por qué le fascinaban aquellos mapas rústicos. Él tampoco entendía. Con el tiempo supo que en arte lo atraía todo lo mal hecho, lo naif, lo bruto. Es decir, todo lo que tomaba distancia y eludía las convenciones y las modas y lo agradable y académico. Prefería siempre aquello que no parecía arte. Pero en aquel momento era un niño con menos de 10 años y no sabía nada de sí mismo ni del mundo que lo rodeaba. Se dedicaba, como todo niño, a curiosear, a jugar,
a disfrutar sin horarios ni reglas. Aún no tenía preferencias ni un camino prefijado. Le gustaba todo. Y como se dice, exploraba y absorbía como una esponja. Francisco y Lilian se aficionaron a visitar a su familia cada 1 o 2 meses. Compraban cerveza y asaban un lechón o salían por la noche a cazar cangrejos. Francisco, por un par de días, volvía a ser el mismo joven impetuoso y simple de antes. Se quitaba su ropa elegante, se vestía con unos pantalones y unos zapatos viejos y se iba a la costa con sus primos a coger cangrejos por la noche. Y al día siguiente armaba la fiesta con cangrejos picantes enchilados, boniatos sancochados, ron y cerveza. Y el juego de dominó. Se divertían y la pasaban bien. Lilian no tanto. Ella siempre observaba a distancia. Eran dos mundos absolutamente diferentes y ella se asombraba de que Francisco pudiera disfrutar con tanta flexibilidad. Pensaba que era una cualidad maravillosa de su marido, regresar a la infancia de vez en cuando, transformarse en otro durante un par de días. Una de las visitas de Carlitos coincidió con la boda de un hermano de Lilian. Cada tarde celebraban un cóctel preboda. Durante una semana reunían a unos pocos amigos, siempre diferentes, bebían y picaban canapés, aceitunas y quesos que Zoraida traía de la cocina en bandejas de plata. Carlitos participaba, pero sentado y en silencio, escuchando atentamente. Hablaban sobre todo de política y negocios, cuentas en bancos y otros temas que él no entendía. Bebía Coca-Cola. El día de la boda llegó al fin, muy elegantes en una iglesia, con flores y música de órgano. La novia, bellísima, con un traje blanco muy largo, era un espectáculo. Carlitos no imaginaba que casarse fuera tan complicado. Unos días antes le habían obsequiado un blazer, una camisa blanca de cuello y una caja con 6 corbatas de seda, anchas, muy alegres y coloridas. Su tío le enseñó a hacer el nudo y le dijo sonriendo: «No te preocupes, yo usé corbata por primera vez ya con 30 años. Y tú empiezas ahora con 9, vas bien». Él no lo dijo en voz alta, pero pensó que cada día aprendía algo nuevo, y eso le gustaba, aprovechar el tiempo. Después de la boda hubo una fiesta en un club elegante con una gran terraza frente al mar, y al día siguiente acompañaron a la pareja al aeropuerto. Iban de luna de miel a México por 15 días. Carlitos no salía de su asombro y se decía a sí mismo: «Qué raros, todos lo hacen diferente a nosotros». Aún no podía precisarlo con palabras, pero se sentía como un pez fuera del agua. Le atraía formar parte de aquella élite elegante, exquisita y snob, pero sabía que no era su mundo. Algo faltaba. Hablaba poco, solo escuchaba y aprendía. El tío Francisco le regaló 2 libros y 30 discos de inglés, ya usados, provenientes de Hemphill Schools de Nueva York, y le dijo: «Aquí tienes, estudia inglés. El que no sabe inglés no avanza en este mundo». Y la tía Lilian le regaló un cuaderno de dibujo, lápices de colores, unas témperas y un muñeco articulado de madera, y le dijo: «Me di cuenta que te gusta la pintura. Aprende a dibujar la figura humana. Lo demás es fácil». Una tarde Lilian lo llevó al Rex Cinema a ver dibujos animados, y al salir al Boulevard de San Rafael, ya casi de noche, sobre las aceras había vendedores de chiclets. Encima de un tablero hacían pirámides con cajitas amarillas, rosadas o verdes de los chiclets Adams, y pregonaban: los últimos, vamos que se acaban, los últimos». Lilian compró 3 cajitas y se las dio. Los vendedores tenían razón, fueron los últimos. Jamás volvió a ver chiclets. Era un producto típico yankee. Lo mejor era olvidarlos. Ahora, sentado junto al ventilador, se refrescaba tomando un vaso de agua fría. Entonces vio sobre una mesita una foto del tío Francisco y de Lilian, abrazados y sonriendo al sol sobre la cubierta de un yate. Qué bien quedaron ahí, se les ve felices. Éramos felices, fuimos muy felices. Tu tío era un hombre muy especial, extraordinario. Nunca te he preguntado, ¿de qué murió? Del corazón. Lo perdimos todo en menos de 24 horas. El negocio y las cuentas de 2 bancos. Le dio un infarto y lo rebasó. 4 meses después le repitió, de noche. Nos habíamos acostado hacía un rato y solo se quejó muy bajo, se llevó la mano al pecho y falleció. La benevolencia divina. Todos los días agradezco a Dios porque no sufrió. Sí, menos mal. Hubiera sufrido mucho en esta decadencia. Era un buen hombre y no se lo merecía. Se han perdido la compasión y la piedad. Carlitos guardó silencio y pensó que ya nadie usaba esas palabras, compasión y piedad. Eran palabras antiguas, en desuso. Fijó la vista en la foto de sus tíos. Lilian habló despacio. Y esta muerte lenta que me ha tocado. Él era un hombre alegre, que vivía en el glamour y el asombro, por su propia naturaleza. No sabía vivir de otro modo. No merece la pena vivir cuando se pierde en el glamour y el asombro.
Este es el relato El glamour y el asombro de Pedro Juan Gutiérrez. Espero que os haya gustado.